Saludos amigos de Geopolítica Actual. Aquí estamos de nuevo en Pontevedra, solo que esta vez no llueve, no se quejen. Llevamos un añito en el que el hecho de que no llueva es como para estar muy, pero que muy agradecidos. Así que hoy aprovecharemos el buen tiempo para hacer uno de nuestros paseos geopolíticos, comentando las no pocas cosas que ocurren en el mundo y viéndonos obligados en esta ocasión a volver a decirlo una vez más. Y es que teníamos razón. Teníamos razón cuando, desde hace ya un año y medio que empezamos el canal, valorábamos la situación geopolítica mundial como muy preocupante y conducente a una guerra total. Una guerra mundial. De hecho, ya considerábamos en aquel momento que la tercera guerra mundial era de facto, si no de jure, sí de facto, y que tenía, eso sí, nuevas características. Es una guerra que, como de hecho ya salía hoy mismo en algunas publicaciones estadounidenses, tiene un componente asimétrico, híbrido, y todos estos términos que de cuando en cuando se inventan para llamarle a las cosas con otro nombre que con el que le corresponde, que es el de guerra. Guerra con todas las consecuencias. Entonces teníamos que por aquel ahora mismo lejano 2022, la consideración general era de que de ningún modo iba a haber una guerra en Europa, ni mucho menos mundial, que solo era una locura que le había entrado a Vladimir Putin, que se le había dado por invadir Ucrania, pero que había cometido el error de su vida porque iba a salir derrotado de allí. Básicamente esa era la narrativa. Apenas 2 años después, la narrativa ha cambiado por completo. Ya habíamos mostrado, de hecho, una publicación en la que se hablaba abiertamente de cómo había que convencer a la opinión pública, había que despertarla, esos eran los términos usados, despertar a la opinión pública y prepararla psicológicamente, era el otro término, para la nueva situación, la guerra. Y hoy mismo parece que tenemos un poco de tráfico por aquí, tráfico ruidoso. Vamos a tener que ir por otra calle. Como hace sol, toda la gente sale a la calle, incluso en calles poco concurridas como estas. Decíamos que hoy teníamos al amigo Stoltenberg, el cual, después de habernos convencido y reconvencido de que no habría una guerra mundial, lo dijo por activa y por pasiva, hoy mismo nos decía que, bueno, que lo de ayudar a Ucrania está muy bien, pero que no es suficiente, que hay que hacer algo más. Es decir, volvemos a esa táctica de 2 pasos hacia adelante, 1 paso hacia atrás, esa táctica para conseguir, pues lo dicho, conseguir convencer a la opinión pública, prepararla psicológicamente, despertarla a la nueva realidad. Lo cierto es que efectivamente los rusos sí están avanzando de manera preocupantemente rápida, un frente que, por lo demás, estaba preparado concienzudamente para que no se moviera. Es decir, las fortificaciones fueron preparadas durante años y la guerra de trincheras se hizo valer, de hecho, durante los primeros años de guerra, pero ahora los rusos, entre las capacidades relacionadas con todo el asunto de los drones y la guerra electrónica, y también con las poderosísimas bombas guiadas, 500, 1000, 1500 kilos, incluso 3000 kilos, han hecho que las fortificaciones, la guerra de posiciones, de trincheras, haya pasado ya a otra fase. Incluso posiciones difíciles como Chasov Yar están siendo ya hostigadas y bueno, ya se hacen chistes con respecto a las muchas localidades o ciudades próximas al frente que caerán en breve, y se hacen chistes con que los ucranianos van a decir que, bueno, que en realidad esas posiciones no valían nada, etcétera, etcétera.
Así que, bueno, mira, alguien escribió ahí, Palestina vencerá. Bueno, bien, bien, parece que tenemos a alguien consciente en Pontevedra después de todo. Palestina vencerá, claro que sí. Palestina vencerá porque es lo que precisamente estábamos hablando. La posición israelí está total y absolutamente basada en los mismos argumentos, la misma base, mejor dicho, que la que nos presentaba hoy mismo Stoltenberg. Es una mezcla entre soberbia y una incapacidad, por lo demás, para comprender cuál es la auténtica situación, cuál es la realidad de los hechos y, bueno, una tendencia obvia a la propaganda, a la cuestión de relaciones públicas, puesto que, después de todo, Stoltenberg solo es eso, relaciones públicas. Stoltenberg se supone que es el líder o el dirigente o algo así de la OTAN, pero no lo es en absoluto. Solo es el monigote que tiene que salir ahí a decir las bobadas de turno. Y precisamente, en lo referente al tema de Israel, teníamos que, tras la matanza de 7 miembros de una ONG, una famosa ONG vinculada a un personaje famoso en Estados Unidos, esta vez sí hemos visto a Netanyahu y a toda la plana mayor del gobierno israelí pidiendo disculpas sin ni siquiera mencionar la organización y mucho menos los nombres, y dando a entender, o diciendo directamente de hecho, que había sido un accidente. Obviamente no ha sido un accidente, y esto lo recoge Larry Johnson en su página web con unas fotos muy claras al respecto. Eran 3 vehículos separados considerablemente entre sí, y en la parte alta de los vehículos se leía con nitidez y claridad el nombre de la ONG, es decir, que estaba muy claro para quienes hicieron el ataque quién iba en esos coches, y aún así lo hicieron. Y tampoco era la primera vez. Larry Johnson recuerda la muerte de 3 ciudadanos israelíes, 3 rehenes de hecho, que fueron asesinados a sangre fría a pesar de llevar una banderita blanca y decir, gritando que eran israelíes, etcétera, etcétera. Hay más casos, no son los únicos, pero no se les da publicidad. Y esa es la cuestión, ese es el punto clave de lo que queríamos comentar en este vídeo. Y es que, llegados al punto en el que estamos, viendo las cosas como están, nosotros preguntamos, sea usted pro OTAN o sea usted pro Rusia, o ni una cosa ni la otra, deberá reconocer que esto que se está llevando a cabo, esto que se está implementando, es una fabricación gratuita, sin ninguna necesidad de una nueva guerra mundial. No había ninguna necesidad de llegar a este punto. Y de hecho llama la atención y mucho que siguen sin oírse voces pacificadoras, voces que aboguen de verdad por un entendimiento y por llegar a un acuerdo. La última vez que escuchamos algo fueron los chinos cuando presentaron sus 12 puntos. 12 puntos que, como dijimos en su día, los ucranianos debieron haber aceptado, pues les convenía y mucho, y ahora se prueba. Podrían haber salido bastante bien parados de la guerra aceptando ese plan chino. Los chinos harían valer su influencia para, digamos que, convencer a los rusos de avenirse a un tratado de paz que sería apadrinado por ellos, pero con esa excepción china que ya queda lejos en el tiempo, no hay nada que haga, digamos que honre la memoria histórica que se producirá con el correr de los años en pos de la paz. Alguien que al menos pueda decir, yo estuve allí pero hice algo, maldita sea. No se está haciendo nada. Lo que sí se está haciendo, y además de manera bastante descarada, es abogar por el belicismo. Es espectacular echar un vistazo a la propaganda. Les invitamos a que lo hagan, aunque quizás sea malo para su salud. Vean los principales periódicos, las principales publicaciones en internet, y verán cómo hay una exagerada tendencia al belicismo. Hay un patriotismo bien extraño, además en España, de tipo militarista, en el que se dice que, bueno, que
nuestro ejército, nuestra flota, nuestras supuestas avances tecnológicos y cosas así por el estilo. Y todo ello en un clima que los rusos llamarían rusófobo, y la verdad es que no les falta razón en denominarlo así, con esa fijación extrema, con ese malo de cómic, con ese malvado Putin. Y básicamente, pues, esa es la situación. Entonces nosotros planteamos, sea usted de un bando, sea usted del otro, no sea de ningún bando, etcétera, etcétera. No es lógico y razonable abogar por un fin de esta locura. No es terrible, monstruoso y difícilmente justificable que se nos empuje a una guerra, además de semejante dimensión, con el único objetivo, no nos engañemos, de salvar un sistema que ya está muerto, un sistema que no puede perdurar. Sencillamente el modelo de extracción, ese modelo de explotación a todos los niveles, ya sea fuera, ya sea en recursos, ya sea sobre los propios seres humanos, con esa terminología marxista, ¿no?, de explotación del proletariado, ya sea como ustedes quieran verlo. La realidad es que ese modelo extractivo ha llegado al fin, ha llegado al final de su recorrido. Se puede arguir que China esto, que Rusia lo otro, que si la India, etcétera, etcétera. De hecho, muchos círculos lo hacen, en los círculos tradicionalistas, por ejemplo, de lo que es la derecha española, siempre se comenta con mucho retintín que miren ustedes qué mal están en la India. Todo eso está muy bien, pero igualmente no cambia la realidad, y es que el modelo extractivo está muerto. Es decir, ya no se puede configurar un orden económico, político-económico, con su componente también social y cultural. Hay que ver cuánto tráfico hay por aquí. Bueno, así ven cómo es Pontevedra en un día con sol. Algunos lugares no demasiado bonitos de Pontevedra, pero es bueno ver, para también hacerse una idea de lo que es esta ciudad. Ciudad, por cierto, considerada por la ONU como lo más de lo más, en resiliente, sostenible y todas esas cosas. Para los amantes de la Agenda 30, pues que sepan que esto es no va más. Pues lo dicho, ese orden social, económico, político, cultural, de tipo extractivo, basado en la explotación, es sencillamente inviable, imposible de continuar manteniendo como el orden dominante. Entonces, bien poco importa si los hindúes o los chinos quieren seguir con la misma gaita, no podrán hacerlo, es sencillamente imposible. Para los que tienen dudas, deberían pensar en la cuestión demográfica. Sencillamente, demográficamente, no es sostenible. También se puede plantear la cuestión de que este avance tecnológico, toda esta cuestión relativa a las comunicaciones, etcétera, etcétera, intercambio de información, como le dicen, y cosas así, todo esto hace inviable también el que se pueda mantener un orden hegemónico, un polo hegemónico, digamos, que pueda, mediante ese dominio, esa brutalidad de la fuerza, como demostró Estados Unidos, garantizar la calidad extractiva del sistema. Es decir, garantizar ese crecimiento infinito tan famoso en la doctrina económica dominante. Bueno, pues nada más. Simplemente queríamos hacer un vídeo tratando estas cuestiones dentro de un momento tan delicado como el que vivimos, y invitando como siempre a la reflexión, porque ciertamente ahora se demuestra que la única escapatoria, la única salida con garantías de este tremendo lío en el que se nos está metiendo es el regreso a la tradición, es el regreso a un auténtico conocimiento, una verdadera ciencia, un verdadero orden político, es decir, a lo que son los componentes fundamentales de una civilización auténtica. Algo que además debe estar integrado y debe servir a la diversidad, la justicia, en el equilibrio y la responsabilidad.
No tenemos nada de eso y vivimos ahora en el estadio final de una falsa civilización que además se derrumba. Vayamos por donde vayamos, hay mucha gente y mucho tráfico. Así que no insistiremos más, enviamos un gran saludo y hasta la próxima.